El diablo en el huerto del Edén. Lucifer, o también llamado Luzbel en el cielo tuvo amor, gozaba de la plenitud que solo puede dar el Padre. En el principio, cuando era aún un ángel de luz, gozaba del respeto y la admiración de todos los ángeles. Su belleza sin igual y sabiduría era tal que lo consideraban el más cercano al Santísimo. Quizás se llenó de vanidad, consideró ser el primero entre todos los ángeles, el más digno, el vaso que debía contener la luz a encarnarse. Todas esas sensaciones lo hicieron en no profundizar las palabras de Dios. Pronto había ahondado en demasiados conocimientos que el Padre le indicó no continuar. Él le hablaba como a un hijo porque sabía que la prueba estaba cerca. Como tal, esperaba que Lucifer y todos los ángeles salieran vencedores. Sin embargo, ocultamente andaba profundizando conocimientos profanos. Sus pensamientos iban llevándolo en que quizás Dios sea como uno de los ángeles, solo con mayor poder. Viéndolo el Padre tan obnubilado, y para que entrara en sensatez pospuso el momento en varias ocasiones. En suma, aquel momento tenía que llegar. El Padre dijo a todos los ángeles: «El día está por llegar, la prueba será muy grande, los vientos serán muy fuertes, profundicen mis palabras, hagan lo que les pido para que la comprendan». Y verán, Lucifer no quiso obedecer al Padre. Dado el momento de la encarnación de la luz, él no la aceptó. Se sintió herido en lo más profundo, pensó: «Yo debería ser el vaso que la contenga». Se pronunció en ese instante solemne. A partir de allí se gestó la batalla que se daría más adelante. Si no fuese por el ángel Miguel, allí mismo se daba la rebelión. Tras estar argumentando su postura opuesta a la de Dios e incitando a desobedecer el mandato divino, el ángel Miguel dijo, quien como Dios, interrumpiendo su elocuencia, en ese momento Lucifer depuso de continuar y concluyó la solemnidad enseguida a él. Fue a engañar a un tercio de los ángeles del cielo para tener a un ejército contra Dios. Poco después los ángeles pelearon. Se dio una batalla entre los ángeles de Dios contra los de Lucifer. Los ángeles de Dios salieron vencedores. Entonces no hubo lugar para Lucifer en el cielo. Fue echado junto a su ejército. Y sucedió que a partir de allí es ahora el demonio y sus ángeles, legiones del mal. Dios Padre llevó al paraíso a Adán y a Eva. Les dio todo lo que allí había, debían de cultivar los árboles y arbustos por encargo de él. Pero la presencia del diablo allí supuso un reto que no estaba dado. En lo absoluto, aunque Dios Todopoderoso lo conoce todo, puso su espíritu y la de su Hijo único dentro del hombre para que lo acercara a su presencia en cada cosa que haga, y salir de la adversidad aún pareciera ser infranqueable. En los hombres estaba Dios mismo para acercarnos a Él cada día. Así, con la libertad a plenitud, estaban sujetos a Dios por el Espíritu. A Adán y Eva se les impuso no acercarse al árbol del conocimiento del bien y el mal, ni comer su fruto. Aún no entendían que Dios lo hizo para que sean llevados hacia el fruto del árbol de la vida. Verán, para tomar del fruto del árbol de la vida no nos es posible sin el Espíritu. Si he de buscar conseguirlo sin obtener su guía o por conocimiento propio, tropezaremos. Es necesario tener la luz encarnada para dirigirnos, ser guiados por Él. Jesucristo nos lo ha revelado en los Evangelios. Cuando nos dirigimos por nosotros mismos, nos encontramos con barreras inmensas que parecieran hacerse más grandes cada vez. Es porque no entendemos la verdad que nos expone Dios. Para tomar de ese fruto es necesario, primero, estar en el huerto del Edén. Segundo, es a través de Jesús, no cabe otra posibilidad. Adán y Eva no tomaron del fruto del árbol de la vida porque aún no se había revelado el camino, pero Jesús ha restaurado este misterio, así que lo haremos. Si antes no lo hicimos, hoy no estamos impedidos, lo haremos a través de su Hijo único, que en Santo Espíritu habita dentro de los hombres al convertirnos. El Espíritu allí en el inicio de los tiempos es el mismo hoy. El plan de Dios sigue adelante y continúa hoy porque el Espíritu no deja de guiar al hombre. Es el Espíritu Santo siempre. Fue, es y será suficiente para entrar en el reino de los cielos, hoy que era el huerto del Edén antes. Y si la vida estaba en el huerto y Jesús es la vida antes y hoy, para tomar del fruto del árbol de la vida es necesario entrar en el reino de los cielos, que es el paraíso en el inicio de los tiempos. En verdad les digo que el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús claramente.
en la actualidad hay impureza en nosotros los hombres, es el pecado que entró tras desobedecer en el paraíso. Por eso fue necesario el sacrificio del Hijo del Hombre. Necesariamente es por el cuerpo y la sangre de Cristo, su sacrificio redime. El diablo no tiene lugar en el cielo, allí, siendo aún Lucifer, gozaba de esplendor, admiración y predilección. De haber escuchado a Dios luego que el ángel Miguel le impidió seguir argumentando contra Dios, hoy sería el ejemplo de la misericordia de Dios. Se empecinó en el resentimiento, esto lo hizo engañar a 1/3 de los ángeles para hacerse de un ejército y luchar contra Dios. ¿Y cómo es que el diablo pudo entrar en el paraíso? Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. El diablo no es un ser humano, tampoco un animal de la creación, y como la serpiente era astuta, se entregó al diablo. Así, acechó a la mujer. El diablo solo cobra vida en la creación a través del hombre o a través de algo de la creación. El pecado solo cobra vida en el hombre si se aferra al engaño. El hombre tiene el amor que Dios le entregó en el espíritu al crearlo, y como aquella serpiente fingió necesitar de la ayuda de la mujer, y ella por el amor consigo no podía dejar equivocada a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer, con el amor que llevaba para que aquella serpiente no siga equivocada, respondió corrigiéndola. La corrección es también una expresión del amor, por eso cuando nos corrijan debemos sentirnos bendecidos. Es amor en un contexto diferente, pero aquel animal solo fingió dar una disposición diferente a la de Dios para revertir el amor de Eva en contra suya por la soberbia de la corrección que le brindó. Había acechado a Adán y a Eva, el hombre y la mujer en el paraíso, para que cayeran en tentación y murieran. ¿Cuál león acechando a su presa tuvo a la mujer cerca y consigo? Supo que, si la esposa de Adán caía, de Adán también, claramente se dijo: el varón se unirá a su mujer, y ya no serán dos sino una sola carne. Ahora reflexionemos. Dios no puso al diablo en el huerto del Edén. Por ser astuta, la serpiente encarnó al diablo y así pudo hallarse cerca y desmantelar el propósito de Dios. En todo, ¿cómo pudo el diablo estar en el principio si Dios no hubo dispuesto en ningún instante algo así? Dios creó los dos grandes astros el cuarto día y también creó las estrellas. Fue el cuarto día antes que creara al hombre y a su mujer. Entonces, antes de crear al hombre, dijo: el sol para el día y la luna para la noche junto a las lumbreras del cielo. Las estrellas son las lumbreras del cielo. Como se sabe, Dios creó al hombre y a la mujer aún el sexto día, después de crear a todos los animales, el hombre para dominar a todas las especies. Tenía los frutos de los árboles y los granos como alimento, debía cultivar estos árboles. Procrear y llenar la tierra fue su mandato o el propósito, y nunca se fue el propósito y es el mismo siempre desde el inicio hasta el fin. En el libro de Apocalipsis se declara: el dragón arrastró a 1/3 de las estrellas con su cola. Vendrían a ser los ángeles, puesto que Jesús declara el demonio y sus ángeles, convergiendo en que los ángeles son las estrellas que se menciona en el Apocalipsis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo supo alejar a Eva de su esposo para tentarla sola, le tendió una trampa, degeneró el propósito divino de Dios en los hombres, a la vez de la creación, pues el hombre estaba por sobre todas las especies. La serpiente, de exponer un designio diferente al de Dios y elevar la moral y el ego de Eva, ahora le entrega un conocimiento profano: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Le dio la oportunidad, la misma que adquirió Lucifer hurgando conocimientos en contra del Creador, opuestas a la vida. Se elevó a sí mismo hurgando estos conocimientos estando en el cielo. Dios se percató de sus actos, increpó a Lucifer, pero solo le llevó a decir: Padre, tu sabiduría es la más grande, estoy preparado. El diablo, como siempre, mintiendo.
El ego de Eva la cegó en este instante y no fue a buscar a su esposo para indicarle que estaba siendo engañada. Tenía el pensamiento del diablo ya: si Dios es solo uno como nosotros, solo con mayor poder, y no quiere que seamos como Él. Presuntuosa fue a comer del fruto prohibido. Vio la mujer que el fruto del árbol era bueno, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Analicemos este fragmento. Tentada ella vio lo bueno, el árbol era bueno, agradable a los ojos. Los sentidos dominan ahora su espíritu o su amor a Dios, codiciable. Ella tuvo la actitud de rebelarse ahora para alcanzar la sabiduría, y comió y dio también a su marido. Las acechanzas del diablo en el huerto del Edén supusieron hacer de la serpiente totalmente indigna en toda la creación. Sabía que Adán era una sola carne con su mujer. El diablo utilizó el amor en la mujer para que siendo uno caigan al abismo y con eso pervertir toda la creación por su pecado. Y si el diablo había dejado de ser Lucifer o Luzbel, eso significaba que en el cielo había indagado profanamente las verdades del universo. Se había corrompido hasta saber el propósito de Dios para los hombres. Sabía que llegarían a alcanzar el fruto del árbol de la vida a través de Jesús y quiso impedirlo. También sabía que no podría apartar al hombre del camino, había hurgado en la dimensión del tiempo. Se había colocado en el momento del excelso amor de Dios por el hombre para truncarlo. Supo ir al paraíso donde el hombre se conduciría al fruto del árbol de la vida. Pensemos en este pasaje bíblico, cuando ningún hombre antes declaró que Jesús es el Hijo de Dios, pero los demonios poseyendo a un hombre, el endemoniado de Gerasa, sí, lo dijeron claramente con estas palabras: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Y nos preguntamos cómo el diablo, y sin titubear, declara lo que nadie, ningún hombre, se había percatado. Sin embargo, recuerden, el diablo engaña y miente, no hay verdad en él. Lo dice, lo conoce, pero lo acepta, no, nunca lo acepta. Jesús no trata con él y dispone que deje a ese hombre libre. Es así como debemos comportarnos ante este ser indigno. El diablo teme a Jesús porque Jesús sabe perfectamente lo que es. Es el enemigo vencido que solo viene a matar, robar y destruir. Corrompió la tierra y es príncipe de este mundo. Ahondó en el tiempo, infringió leyes divinas para corromperlas. Hoy sigue haciéndolo. Sabe del amor de Dios, el Espíritu dado a los hombres, pero rehuye del llamado. Engaña o revierte este amor que tenemos para ser dignos de condenación. Sabe que solo puede hacerse como Dios a través de los hombres, intentando obtener la gloria como Dios la tiene. Intenta la rebelión que hizo en el cielo, ahora en la tierra. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del fruto del árbol de que yo te mandé no comieras. Y el hombre respondió: La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. El diablo en el jardín del Edén supuso el fin del reino de Dios para los hombres, y eso vemos a diario en este mundo. Pero Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo. Al haber sido desterrados del huerto del Edén en el principio, la tierra y todo lo que hay fue a pertenecer al diablo, pero Jesús murió y fue a ser enterrado. Su cuerpo en el sepulcro no pudo con él, no pudo retenerlo. Jesús, desfallecido, descendió al centro de la tierra, donde está el infierno. En el infierno liberó a los hombres de las ataduras del pecado. Las Escrituras indican que la noche de la crucifixión de Jesús, muchos vieron a los muertos salir de sus tumbas. Entonces pudo vencer a la muerte y al pecado. Pudo arrebatarle al diablo lo más preciado que puso Dios en la tierra, los hombres sumidos en un mundo de dolor y de maldad. El diablo agoniza ahora. No hay nada que pueda quitarle la condena del infierno para él y sus demonios, así como a la bestia y su falso profeta. Es el Espíritu que nos eleva a Jesús porque somos su cuerpo. La Iglesia pasa por este mundo un breve periodo, pero será la esposa,
el pueblo amado que se unirá a Jesús en las bodas del Cordero. Cuando Jesús resucitó fue a tener cuerpo, no era un espíritu. Su cuerpo era el mismo, tal cual cuando estaba con sus discípulos. Les dijo: tóquenme, metan su mano en mi costado, en mis manos y en las heridas de mis pies. También les dijo: tengo hambre, denme de comer pescado asado. Su cuerpo había sido glorificado por su espíritu. Dios nos redime por el amor entregado por su Hijo único en la cruz. Pero el hombre sigue intentando hallar la salvación por conocimientos propios, alejándose. El hombre sigue hurgando conocimientos profanos, quieren desenrollar los misterios de Dios sin entrar por la puerta que es Jesús, sino saltando por el vallado. Avistamientos de seres extraños en objetos en el cielo que no corresponden a los humanos de ahora. Se dieron a conocer registros de esos seres muriéndose por alguna razón que desconocemos. Aquellos seres indican ser humanos tal como nosotros, solo en una dimensión distinta, como evolucionados. La muerte los alcanza igualmente. Quizás alcanzaron ese desarrollo y de sus objetos con que viajan hurgando conocimientos que en el cielo Lucifer hurgó. Conocimientos no develados a los hombres, pero los ángeles de Lucifer los vertieron. Por eso el desagrado de Dios para con Lucifer. Así, engañados por él, buscan resolver la muerte o la vida por ellos mismos bajo el engaño del enemigo de Dios, el diablo. Lo cierto es que Dios es el principio y el fin. No hay mayor gloria que la del unigénito del Padre. No pueden resolver ningún misterio porque no tienen a Jesús que habita en los que aman la verdad. Sucumbirán en sus razonamientos y perecerán. Intentan reemplazar la inteligencia o la sabiduría de Dios para hallar salvación. Atrapados, aunque evolucionados, sufren irremediablemente la muerte. Apreciemos estos dos últimos textos, el primero del libro del Apocalipsis y el segundo del Génesis. Primero el libro del Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Guarda estrecha relación con este segundo texto, el texto del Génesis en el principio. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: haré que tú y la mujer sean enemigas, un hijo suyo te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Es de percatarnos en el segundo texto, aquel hijo de Eva es Jesús. En el inicio la madre de todos los hombres fue Eva, hoy esa mujer es la Virgen María. Jesús al resucitar aplastó la cabeza de la serpiente, sin embargo, su muerte en la cruz claramente es la mordedura en el talón de la mujer por la enemistad entre ambas. Ahora vayamos al texto del Apocalipsis que indica: pero su herida mortal fue sanada. Se refiere la herida en la cabeza a que Jesús al resucitar le da a la serpiente. Con esto concluimos que no está completamente sellada nuestra salvación, aún debemos esperar los acontecimientos del fin. Todo lo que acontezca son como los dolores del parto de una mujer que sufre, pero se alegra al dar a luz a un nuevo ser viviente, un hijo suyo. Los dolores del fin del mundo devienen por el clamor de los santos y los profetas. Claman justicia por la sangre que derramaron. Claman justicia a Dios y esperan este día por la sangre que derramaron. La venganza es de Dios, no de los hombres. Dios permitirá a la bestia con la fuerza del dragón y al falso profeta engañar a la humanidad. Cuando pasen por la segunda muerte, la venida de Jesucristo para destruir con un soplo de su boca la maldad, estará totalmente restaurado el cielo y la tierra, un nuevo cielo y una nueva tierra. No habrá más sufrimiento ni enfermedad. Comeremos del fruto del árbol de la vida que crece al lado del río que pasa por el medio de la ciudad. Jesús quitó todas las jerarquías en su iglesia, para estar Él en medio y como uno con Él. Hagamos su voluntad para cobijarnos a su lado. Oremos. Dios Padre Santo y Majestuoso, solo en ti se halla paz y salvación para nosotros tus hijos. Ayúdanos a comer de tu alimento, que es para no tener más hambre ni sed. Queremos recibir de tu bondad cada uno de nuestros días. Alimenta también a los hombres que sufren y se alejan de ti agobiados por las cargas de este mundo. Acompaña a nuestros seres queridos y acoge nuestras oraciones.
Todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.